El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. ¿Qué tal, amigos? Gracias por el encuentro, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos al 474, el número de los programas que venimos haciendo con Daniel Rosich en la 12ª temporada. Y está por terminar. Así que, Daniel, me vienen ganas de hablar. Esto puede ser peligroso porque todo tiene principio y tiene fin. Pero cuando llegamos a esta fecha, cuando llegamos un año, cuando hemos recorrido una siniestralidad de alto nivel, de alta importancia para nosotros, fundamentalmente todos aquellos que apostamos en un nivel, digamos, de bienestar social, que es nuestro deseo, y cuando vemos que las cosas se suceden y que si bien hay cambios, los cambios a veces son menores más allá, que por ahí si se pone el test finito, diciendo se aumentaron la cantidad de motos, se aumentó la cantidad de autos, capaz que el número es sensiblemente inferior, pero igualmente no nos conforma, porque realmente esto es una problemática que nos acusa, que nos sacude, y fundamentalmente lo que pienso es que a lo mejor la ignorancia, la falta de respeto es el principal enemigo que tenemos que luchar. Sí, Jorge, tú decías los números, ¿no? Cuando ya se presentaron a través de las instituciones relacionadas con la venta de automóviles, que ya hemos superado los 50.000 automóviles, ¿no? Claro, sí. Entonces, entiendo que acá hay tres factores importantes. El primero, el aumento exponencial de la venta de automóviles. Anuales, ¿no? 50.000 anuales. 50.000 anuales, sí, perdón si no aclaré. Lo segundo es que se terminó, de alguna manera se ha terminado el COVID y eso aumentó en la movilidad muchísimo. Sí, claramente. Y yo creo que el tercer factor importante, y lo hemos comentado varias veces también, es esa necesidad de salir, ¿no? O sea, más que antes, ¿no? O sea, yo creo que la gente se está moviendo muchísimo por lo que pasó, por lo que vivió durante todos estos años y seguramente con un nivel de ansiedad superior al que hubiese tenido una actividad normal como la que veníamos transcurriendo a través de la historia de la movilidad. Creo que eso nos ha cambiado un poco esa necesidad de apurarnos, de llegar antes, de ese tráfico a veces que cuando uno regresa para Montevideo, sea por la Intebalnearia, sea por Ruta 1, sea por la 3, uno se encuentra con una actividad, un movimiento de automóviles generalizado. Pero ¿sabes una cosa, Daniel? El movimiento es naturalmente mucho mayor. Las distancias son mucho más cortas porque los autos son mejores, las motos son mejores, los caminos están buenos. Yo, mire que las carreteras, estoy recorriendo mucho todo el país con la ingeniera Agustina Sosa de UNACEF para hacer un relevamiento de las rutas y con sorpresa, digo, agradable sorpresa me encuentro que las carreteras en general están bien mejores las generales. Pero además, quiero hacer un comentario puntual porque aquellos que se quejan y decir, por el pavimento malo, por la carretera en mal estado, mire, hay una señal de velocidad normalmente que dice 90, 110 en algún tramo, otros serán 60, otros 45, no importa. Pero quiere decir, el indicador de velocidad siempre se refiere a condiciones óptimas. Si las condiciones no son óptimas, seguramente es menos que esa velocidad que está marcada. Siempre marca los máximos. Entonces quiero decirle que si usted piensa que el camino está muy malo y que la velocidad recomendada la máxima es 90 y el camino se llenó de pozos, seguramente debería estar mucho más despacio. ¿Por qué cosa? Porque las ruedas cuando van rebotando en el piso, que la suspensión no funciona como debe funcionar, todos los elementos que son, digamos, tipo electrónico, como el ABS, control de estabilidad, control de tracción y qué sé yo, no funcionan o funcionan mucho menos eficientemente. ¿Por qué? Porque la rueda va en menos contacto con el piso. Los autos se rompen, el trabajo es tedioso, la pérdida de equilibrio es permanente. Digamos, son muchas las cosas que hace para este tema. Pero en realidad, como yo decía, y le decía en ese momento a Daniel, me vienen ganas de hablar, me vienen ganas de decirle a ustedes lo que nosotros aprendimos y lo que hemos mamado durante toda la vida es nuestra pasión por las motos, por los autos y por la conducción fundamentalmente. ¿Por qué? Porque insistimos. A veces no entendemos cómo la gente se lastima y no sabe por qué. A veces no entendemos cómo la gente se muere y no sabe por qué. Y le digo, el otro día, sin ir más lejos, iba por la ruta, iba para el Autódromo El Pinar. Y adelante mío vi un auto, la rueda trasera rebotaba contra el piso, o sea que el amortiguador no existía, ¿sí? Entonces se para la luz del semáforo, me da tiempo para bajarme, una señora estaba atrás mío y le digo, perdón, mirá que la rueda trasera que está viene rebotándose, que el amortiguador está molido.
Ay, no me había dado cuenta. No, seguramente la señora no sabía ni lo que era un amortiguador, ¿de acuerdo? Pero quiero decirle determinados elementos que son, dramáticamente hablando, pueden separar la vida de la muerte dependiendo del momento, el lugar y la forma, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, cuando llegamos a estas fechas, donde vamos a salir con la familia, qué lindo es ir y qué lindo es volver. Qué lindo es contar una historia, me recuerdo las carreras de autos, una semana antes hablar de lo que vamos a hacer y una semana después para hablar de lo que hicimos. Entonces digo, esto es, se me ocurre, es el gran patrimonio que tenemos de un país divino, con caminos que están muy buenos, con localidades que vale la pena conocer, que hermosa, con servicios que si no son los hoteles 5 estrellas, los hay y buenos en muchas partes del país, fácil de llegar, digamos. Creo que es un momento donde estamos por las vacaciones y lo bueno es disfrutar. Entonces, las recomendaciones fundamentales, Dani, ahora cuando en la moto te toca a vos, digo, controlar los niveles fundamentalmente, ¿sí? Las luces, los frenos, los neumáticos como cosa importante. Y recordar siempre, ¿cuántas personas van en un auto? Los que indica el documento, lo que dice el fabricante. Si es para 5, 5, no 7. ¿De acuerdo? Para que el auto mantenga su equilibrio como fue concebido, el equilibrio original, ¿sí? Pero bueno, dije los neumáticos, que no tengan más de 4 o 5 años de haber sido fabricados para estar, digamos, para andar a velocidades sostenidas en ruta, que es el momento más eficiente. Frenos, aceite, luces, definitivamente todos los elementos que es importante tengamos en buenas condiciones para circular con seguridad. Así es. Jorge, mira, te escuchaba atentamente sobre lo que decías sobre el funcionamiento mecánico de esos vehículos, ¿no? Pero por supuesto nosotros aconsejamos siempre que lleven a lugares donde haya un profesional que lo controle. Los sistemas de ITV, más allá de la obligatoriedad que puedan tener, todo, es una sensacional forma y económica de saber, porque claro, uno si va a un mecánico que tiene que pagar las horas que necesita un mecánico para poder controlar todos esos ítems, le va terminando saliendo mucho más caro que si va directamente a un ITV. Un ITV le van a controlar la suspensión, los frenos, las luces, o sea, todo lo que necesita. ¿Sabe qué es bueno, Dani? Es que la inspección técnica vehicular, que es el ITV, no le van a arreglar, o sea, lo que ellos le van a decir que tiene mal, no es para venderle un servicio, es para que usted lo haga donde quiera. Tiene exactamente la prohibición legal y firmada que no pueden venderle servicio lo que encuentre en mal estado. Eso es importante. Totalmente, porque ahí justamente no se pierde la objetividad, porque capaz que el mecánico dice, está todo bien, le voy a decir que tiene un tornillo. No sí, sé, claro, capaz. No. Un disparate, pobre mecánico, sí, bueno, sí, al cual yo he sido toda mi vida. Y es doloroso que uno diga eso, pero realmente la objetividad de una planta le va a dar la tranquilidad de lo que está mal, y si le dice que está todo óptimo, usted se va a ir totalmente tranquilo por un servicio además que le lleva, le diría que no más de 4 o 5 minutos y el auto queda totalmente controlado. Y controla exactamente lo que está relacionado directamente con la seguridad del automóvil. En el caso puntual de la moto, donde no tenemos un servicio tan eficiente como el que hoy tenemos para los automóviles, yo creo que sí hay que ir a un mecánico a hacer las revisiones correspondientes de todo lo que Jorge decía. En una época además que la moto está beneficiada por la temperatura, ¿no? Hoy se disfruta muchísimo andando en moto. De hecho, me pasa que he salido alguna noche a andar en moto, cosa que no lo hago nunca. Pero me siento gratificado por la temperatura, me siento gratificado por poder funcionar en rutas, como decía Jorge, que están hoy muy buenas y que uno siente un placer enorme de estar andando en moto. Pero bueno, Jorge, yo creo que me gustaría pasar a un temita que de alguna manera se está hablando sobre el tema de los menores, de las licencias para chicos menores de 18 años. Y que hace no mucho tiempo, ahora unos 6-7 meses, hicimos un informe precioso de la psicóloga Camila Pérez Fortunato, que hizo este informe tan espectacular, que lo hizo justamente para conseguir su título como psicóloga, hablando del desarrollo intelectual de los niños y de los jóvenes. Me parece que es un momento oportuno para repetir este capítulo, sí, y reflexionar un poco sobre ese tema. Para que no seamos ni vos ni yo los que digamos cuál es el momento de la madurez de un chico, o cuándo la tiene, cuándo no la tiene. Que eso es algo técnico, con respaldo científico, que es lo más importante de una opinión, para momentos tan puntuales como este, donde podemos discutir, ¿son maduros o no maduros? Seguramente va a haber muchas opiniones. Respaldo científico es la que vale.
Daniel invitó a Camila. Yo quiero que la presente él, lo hace mejor, ¿de acuerdo? Porque Camila es una chica muy estudiosa, que tiene un avanzado estudio y preparación como para determinado tipo de análisis. Bueno, seguí la voz, Dani. Bueno, primero agradecerte, Camila, todo, que bueno, Camila se vino desde Florida para acompañarnos hoy en Seguridad Vial, cosa que bueno, que nos sentimos honrados y te agradecemos muchísimo el esfuerzo de haber llegado hasta ahí, pero quería que viniera Camila, porque lo que hizo Camila a mí me emocionó realmente, me gustó muchísimo el trabajo, un trabajo que quiero que Camila lo cuente, qué es este trabajo que yo tengo en mi mano, qué fue lo que hiciste, y de las cosas que me emocionaron es que la seguridad vial, y especialmente la moto en Florida, es de qué habla este trabajo, ¿no? De por qué yo me imagino que deben presentar un montón de trabajo para recibirse de psicólogo y no creo que nadie haya tomado este tipo de trabajo y bueno, agradecerte y que nos cuentes un poquito más sobre por qué tomaste esta decisión de tomar la movilidad en Florida y bueno, y que te presentes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como tú decías, ese trabajo que se llama Funciones Ejecutivas y Conducción en Adolescentes del Departamento de Florida, lo escribí para presentarlo como trabajo final de grado, que es el último trabajo que se elabora para acceder a la licenciatura en psicología. Y que, bueno, puntualmente, como que la idea de ese trabajo surge, por un lado, durante mi carrera, yo cursé un montón de materias y bueno, hice la práctica en cuestiones relacionadas con la neuropsicología. Cuando hice la práctica en el 2019, que la hice en el Hospital de Clínicas, hay un servicio de neuropsicología que trata pacientes con lesión cerebral. Casualmente, los dos pacientes que nosotros tratamos en el año 2019 habían adquirido sus lesiones cerebrales a causa de un siniestro de tránsito conduciendo una moto. Los traumatismos encefalocraneanos son muy comunes en la siniestralidad vial y producen lesiones que después se manifiestan en la vida diaria en dificultades en un montón de áreas. Y bueno, y desde la neuropsicología puntualmente en esa práctica se hizo, bueno, se elaboró el tratamiento como para intentar que esos pacientes volvieran al máximo nivel funcional posible. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, tiene que ver como con aspectos más personales de haber vivido y crecido toda la vida en Florida y de haber estado expuesta a lo que es el tránsito en Florida, a cómo funciona y a una particularidad que tiene el departamento de Florida, que no es único para Florida, pero que sí es para el interior, que es la existencia de permisos de conducir para menores de 14 y 15 años que circulen en motocicletas que en primera instancia es para ciclomotores de no más de 50 centímetros cúbicos, o sea que uno podría pensar que, bueno, que es un vehículo relativamente pequeño, pero bueno, habría que igual hay mucho para pensar con respecto a en qué circunstancias un adolescente de 14 o 15 años se incorpora al tránsito, si bien esos permisos están hechos para conducir solamente dentro de los límites del departamento y bueno, con algunos requisitos, pero qué herramientas, digamos, tiene un adolescente a nivel neuropsicológico y en relación a su maduración y a su desarrollo cerebral y en términos, en este caso de funciones ejecutivas, que son un grupo de funciones cognitivas específicas, bueno, pensarlo como desde ese lado. Sí, ¿sabes, Camila? Una cosa, perdóname, Dani. Sí. Digo, porque tú me decías, y decís bien, ¿no? El tema de los chicos que manejan algún ciclomotor permitido, sin cambio, 50 centímetros cúbicos, qué sé yo, no van demasiado ligero y por ahí te pones a pensar, no son tan diferentes como con velocidad final como una bicicleta en bajada, ¿de acuerdo? Con la ventaja de tener una amortiguación, de tener mejores frenos, tener mejor de todo un poco, ¿no? Ahora, yo no se me cuesta convencerme, ¿viste? Que son los chicos la razón de la poca edad y el aumento de la siniestralidad. Ese es el estudio de Camila, Jorge, eso es lo interesante y lo lindo de esto, Sí. porque justamente yo quería decirte algunos comentarios del trabajo de Camila, lo cual lo subrayé para ir acordándome, porque realmente es un trabajo muy extenso, muy profesional, además tiene la cita de todo donde se sacaron cada dato académico para referirse a algo. Y
Y acá básicamente, y voy a tratar de resumir, Camila, lo que vos tenés, y seguramente vos lo vas a explicar de mejor manera, es que los estudios están demostrando de que el ser humano necesita una madurez, no solamente desde el punto de vista, obviamente, toma el físico todo, ¿no? Pero fundamentalmente intelectual, ¿no? Que lleva un proceso que los estudios demuestran de que necesitamos cumplir determinada edad para tener todas esas habilidades, y de hecho se han hecho experiencias que demuestran, con una enorme cantidad, con una muestra de chicos, que demuestran que los chicos que tienen mayor edad consiguen resolver esas dificultades. Quiero que seas un poquito más clara de lo que yo intenté decir. Sí, bueno, en primera instancia la adolescencia es un periodo de maduración, tanto a nivel cerebral como a nivel funcional. Es decir, para que las funciones cognitivas maduren es necesario que el soporte neuroanatómico también madure, es decir, el cerebro. En el caso de las funciones ejecutivas, que son un grupo de funciones cognitivas particulares que básicamente incluyen 3 procesos cognitivos básicos, que son memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva e inhibición, que bueno, después podemos ver brevemente qué es cada una de ellas. Esos 3 procesos han demostrado que están involucrados en lo que es la conducción. De hecho, hay algunos datos que aportan que personas que que responden peor desde el punto de vista de la inhibición, que la inhibición tiene que ver con poder controlar o detener respuestas prepotentes, o que pueden ser de motoras o que pueden ser del pensamiento. Básicamente es eso, es el control de impulsos. Entonces, hay estudios que han demostrado que personas que tienen déficit en estas áreas, por ejemplo, cometen con más frecuencia algunos errores al conducir, como son errores en la dirección y el frenado, con mayor frecuencia invaden el carril contrario cuando conducen, y bueno, hay algunas otras cosas que han demostrado que son importantes a la hora de conducir. Perdóname que yo te interrumpa, Camila. Sí. ¿Tú podés pensar de que de repente la falta de madurez y de todo tipo de madurez hace que estos chicos tan jovencitos violen las normas de tránsito sin importarle demasiado? Bueno, para saberlo, para tener datos concretos, habría que implementar el estudio con el tiempo y con los recursos necesarios. En verdad, la idea del trabajo no es poner al adolescente como en posición de infractor voluntario, sino en pensar cuáles son las posibilidades reales, por lo menos en términos neuropsicológicos. Digo, sobre la siniestralidad vial se pueden pensar desde múltiples perspectivas, pero desde el punto de vista neuropsicológico, ¿cuáles son las posibilidades reales del adolescente? O sea, hasta dónde el adolescente puede y hasta dónde no puede. Un adolescente no es un adulto. Un chico de 14 años no es un adulto. De hecho, la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, se establece como el periodo vital entre los 10 y los 19 años, un periodo de máximo crecimiento. Y para, por ejemplo, estos procesos que tienen que ver con las funciones ejecutivas, se ha demostrado que sigue desarrollándose hasta los 15, 16, 17, en el caso de la memoria de trabajo incluso hasta los 21 años. O sea que uno podría pensar que una persona hasta los 21 o 22 años no alcanza el mismo nivel funcional que un adulto. Entonces, si estamos hablando de que estas funciones son importantes para conducir y que no alcanzan una madurez total hasta estas edades, bueno, ¿cuáles son las implicancias de eso en la manera en que los y las adolescentes conducen? No por un tema de arbitrariedad ni de voluntad, sino de lo que cada adolescente puede o no puede. Y después, bueno, las particularidades, digamos, de estos permisos en algunos departamentos. Florida no es el único, hay otros departamentos que también expiden desde la década del 90, pero bueno, también hay que pensar que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica real. Yo no sé cómo funciona en Montevideo, pero en el interior es muy común que el regalo de los 15 años sea una moto, ¿no? Cumplís 15 años y te regalan una moto. Y la moto, que en general se regala, lo digo desde la experiencia de haber sido adolescente, no es la moto que estás habilitado a conducir. No te regalan una moto con una zanelita. Yo, perdón, Camila, que te interrumpa, pero Sí. voy a contarle a la gente qué es lo que pide las intendencias. Y dice, actualmente este permiso se otorga con la concurrencia de 4 requisitos imprescindibles: autorización expresa de los tutores, aprobación de una prueba teórica de conocimiento sobre normativa vial y mecánica vehicular, aprobación de una prueba práctica de conducción realizada en pista y una constancia de aptitud física emitida por el Centro Médico Municipal, en este caso en el departamento de Florida.
Con respecto a la realización de estas observaciones que podemos hacer acá y Camila las anota, habla de evaluación en pista, no hay evaluación en la calle. O sea, la prueba práctica se hace en pista y es pasar por los conos, y eso bajo ninguna circunstancia es parecido a manejar en el tránsito, en donde uno tiene que manejarse con terceros, con otros vehículos. Entro como un denominador del Uruguay todo, o casi todo, con las motos, con los autos y con, no sé, los aviones, no porque no andan por la calle, pero si no, mirá que... Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Fíjate esto, es que me pareció súper interesante, Jorge, desde la época de los 90, en Florida fue en el año 80 ya que se hicieron los primeros permisos especiales. En el departamento de Artigas, en el departamento de Tacuarembó están los decretos de cada departamento, en Soriano, en Colonia, en Durazno, en Flores y en Florida. Está el decreto departamental de cada uno de cuándo se empezaron a otorgar esos permisos especiales. Pero ahí conecta perfectamente Camila diciendo estos decretos, pero no están contemplados desde su capacidad o su madurez psicológica, ¿no? para el niño. Sí, de repente tiene las habilidades, como dice Camila, para eludir todos los conos, no tocar ninguno, esas cuestiones que con el entrenamiento de la bicicleta y todo se consiguen. Ahora, cuando uno se enfrenta al universo del tránsito real, donde hay ómnibus, camiones, y donde además, como muy bien dice Camila, y eso sigue pasando tal cual, la moto que se regala no es un ciclomotor de 50 centímetros que, como dice la normativa, no supere los 45 kilómetros por hora, porque no existe eso. No existe. Son motos que superan ampliamente los 45 kilómetros por hora, no son siempre automáticas y no tienen pedales. Entonces, esa es la realidad y eso es lo que me pareció interesante, ¿no? En otra parte del... Dani, no es diferente con el tema de los autos, hablando de las diferencias, ¿no? Si bueno, ¿cuántas son las carencias del aprendizaje, del permiso para conducir, qué habilita qué? Correcto, Jorge, pero ahí distingo lo que decía Camila. A los 14 años vos no manejás un automóvil. A veces en el interior hay unos permisos para dentro del departamento con algo menos de 18, sí, 16 años. Sí. Uh-huh. Entonces me pareció muy acertado porque son de las cosas que vos mismo dijiste hace un ratito. ¿Y qué pasaría? ¿Por qué 14 tan importante es? Bueno, y esto me parece que es lo trascendente de todo esto. Camila, finalmente en tu trabajo pones al final de tu trabajo un estudio, ¿no? Un trabajo o un cronograma de ejecución de esto que tú querés o que te gustaría que ocurriera, porque me imagino que más allá de que era un trabajo específico para tu carrera, me parece que tenía un propósito real y que validás que esto ocurra, ¿no? Bueno, eso, es un preproyecto de investigación, es decir, que sería la idea para la investigación. Obviamente, lo ideal sería que se hiciera, no particularmente esta, sino que, que a nivel del Uruguay ahí hay muchas investigaciones a nivel internacional, pero a nivel local no hay muchas investigaciones que contemplen población uruguaya, que contemplen estas edades para pensar algunos elementos de la neuropsicología relacionados con la siniestralidad vial. Para poder intervenir en lo que es la siniestralidad vial, para poder implementar estrategias de prevención o de lo que sea, es necesario hacerlo con el conocimiento de cuál es la situación real. No se puede hacer a ciegas.
Y para eso se necesita investigar, se necesita conocimiento científico que respalde, bueno, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de ese trabajo, si bien hay antecedentes internacionales que lo respaldan, habría que ver con la población uruguaya si esto se replica, si realmente los adolescentes de 14 y 15 años rinden y manejan y conducen peor, si se hiciera una comparación en un simulador de conducir, si lo hacen peor que otros adolescentes y peor que los adultos. Y para terminar, quiero mostrar o contarles rápidamente cuál es ese cronograma de ejecución que Camila propone. Es un programa de 15 meses que comenzaría con una evaluación de un comité de ética de investigación de la Facultad de Psicología, la revisión, por supuesto, bibliográfica de estos que estamos hablando, la comunicación, esto me imagino que es... con la Academia Luz Verde para coordinar los HRT. Los HRT son los Honda, los que tenemos nosotros, los simuladores de manejo, que de ahí comenzó el trabajo con Camila, porque de ahí cuando nos conocimos y empezamos a hablar de la eficiencia que tenía este tipo de simulador que de alguna manera puede medir el comportamiento. Preparación de materiales, comunicación para coordinar el acceso de los datos a los conductores del departamento, selección de la muestra, convocatoria telefónica, conformación de los grupos, extensión del consentimiento y asentimiento informados, administración de los formularios sociodemográficos y de conducción, administración de la evaluación relativa de las funciones ejecutivas, en fin, análisis de los datos y finalmente terminar en lo que todos buscamos, que es la difusión de lo que ocurriría si se pusiera en marcha un cronograma de ejecución de esta naturaleza. Camila, yo te agradezco, como te dije al principio, te agradecemos con Jorge porque nos encanta todo lo que está basado en la ciencia, de lo que se puede demostrar y estoy desde antemano, por supuesto, a absoluta disposición y, por supuesto, siempre pienso en eso, ¿no? Siempre que veo un niño de 14 años manejando en la calle, yo siempre se lo cuento a Jorge y mi papá hasta los 18 años no me dejó dar una vuelta a manzana en la calle, ¿no? Y yo a los 12 años ya corría en moto y decía, ¿por qué no me dejan andar en la calle? Y él consideraba, sin tener ningún conocimiento, absolutamente ningún conocimiento sobre este tema, él pensaba que yo no era suficientemente maduro desde otro lado, no desde mis habilidades para poder manejar una moto, sino para poder enfrentar una realidad del tránsito, un tránsito que no se parecía ni poquito a lo que soy, ¿no? Hoy lo veo absolutamente disparatado que un niño de 14 años maneje una moto. Camila, a Florida, por la señal Cardinal TV, ¿de acuerdo? Sí. Saludamos por tu culpa especialmente a Florida, ¿de acuerdo? Felicitaciones por tener una chica tan inteligente, capaz, involucrada en esta temática que para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Así que, Camila, gracias, felicitaciones y bueno, y nos vamos a ver, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Bien. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta.
es un bloque dedicado a los motociclistas, a las motos, y naturalmente es un bloque motorizado. Lo van a ver por qué. Muy bien, Jorgito, un placer como siempre hablar de lo que más me gusta, ¿no? Que es de la mecánica de la moto, de de todas las particularidades que tiene un motor. Y en este caso tenemos un motor de una marca muy popular, por supuesto, entre los uruguayos, que es la marca Jumbo, y que nos presenta este modelo que prácticamente está en casi todos sus vehículos de motores de 125 centímetros. Es un motor varillero, un motor que ya en programas anteriores hemos hablado de la diferencia entre los motores que tienen su distribución impulsada por varillas y no por una cadena de distribución. Acá podemos ver perfectamente las dos varillas que están en color azul, que impulsan los balancines encargados de empujar las válvulas, hacerle la apertura a la válvula de escape y a la válvula de admisión para que el motor se alimente y desprenda sus gases recién quemados por la válvula de escape. Entonces, hoy quería mencionarles un poco las diferencias, esas que generalmente la gente tiene alguna duda con respecto a los motores de automóviles, ¿no? Que uno dice, bueno, son motores de 4 tiempos, sí, son motores con una caja de cambio, son motores con un embrague, tienen todas esas mismos elementos para su funcionamiento, pero están distribuidos o colocados en diferente lugar. Puntualmente, en el caso de las motos, tenemos, como vemos acá, el embrague dentro del motor y también la caja de cambio, en este caso una caja de 5 velocidades, de funcionamiento secuencial. ¿Qué quiere decir que es secuencial? Que los cambios van uno a uno, o sea que uno cuando baja las marchas en el automóvil perfectamente uno puede venir en quinta, poner punto muerto, parar un semáforo, poner primero y salir. Bueno, en el caso de las cajas secuenciales uno tiene que ir disminuyendo desde la quinta, cuarta, tercera, segunda hasta llegar a la primera marcha para poder avanzar nuevamente. Hay algunos casos excepcionales de cajas secuenciales rotativas, que quiere decir que de quinta pasan a primera, cajas que yo les tengo un poquito de miedo, ¿no? Porque uno a veces se puede confundir y pasar de quinta a querer poner un cambio más pensando que está en cuarta. O sea que me hace acordar, y mirá qué época, sabés decirme si estoy equivocado. Habían unas motos 50 centímetros cúbicos japonesas, estoy hablando del año 80 y poquito, que eran así como vos decís. Sí, hubo varias de ese varias, tipo de motos, sobre todo la mayoría de cajas de 4 cambios, Sí. que la quinta marcha que esperás es otra vez el punto muerto y ahí comienza la primera. ¿La ¿no? Tohatsu esa eran así, no? No sé, la Tohatsu, el caso de la Tohatsu no lo recuerdo, pero, Suzuki sí. pero había, exactamente, el caso de Suzuki, había varias que tenían ese tipo de sistema. Que a ver, como vehículos urbanos también tenía una ventaja, ¿no? Que vos rápidamente venías en cuarta marcha, llegabas a un semáforo, ponías primera y salías. No tenías que ir rebajando uno a uno, como es el caso de las cajas secuenciales que no permiten ese giro, pero con el riesgo de aquellas personas que no estaban finitos con el tema de que después del punto muerto iba a volver la primera, bueno, tenían dificultades y a veces se rompían las cajas y a veces la gente se lastimaba, ¿no? Porque No, se rompió la caja, no te pegas un palo que Dios mío. Tal cual, ¿no? Entonces era una de esas dificultades. Así que bueno, volviendo al tema, tenemos un motor que aloja la caja de cambio y aloja el embrague en el mismo bloque. Quiere decir que estos mecanismos están alimentados por el mismo aceite. O sea, en el caso del automóvil usted va a tener un lubricante específico para el motor y un lubricante específico para el embrague, para la caja de transmisión, y el embrague va a trabajar en forma seca, o sea, no va a tener lubricación porque va a estar alojado en el volante de la salida del motor. Reitero, esa es la gran diferencia. Entonces, en esa gran diferencia de tener todo alojado en el mismo lugar, necesitamos un tipo de lubricante específico, responsable de lubricar no solamente el motor, sino que tiene que lubricar el embrague y la caja de cambios. Y otra variable importante que tenemos, que ese lubricante va a tener un nivel de contaminación por tener todos estos elementos en el mismo lugar, mucho más alta que en el automóvil. No solamente por los elementos, sino también por el giro de motor. Los motores de moto, y en este caso motores pequeños, giran a mucho más altos regímenes de lo que funciona un auto normalmente. Un auto normalmente anda entre 2 y 4.000 revoluciones. Estos motorcitos difícilmente anden por debajo de 4.000 revoluciones, siempre van a tener más revoluciones. Quiere decir, si yo salgo de acá, no sé, a Piriápolis, voy a recorrer 100 kilómetros en un automóvil, voy a ir a un promedio, no sé, voy a decir un disparate, 60 kilómetros por hora, con el motor girando un régimen de, no sé, 1.200 revoluciones. Curiosamente, si yo voy con esta misma moto a 60 kilómetros, mi régimen va a ser superior a 100.000 revoluciones por minuto. Quiere decir que para recorrer los mismos 100 kilómetros, los giros de motor que ha tenido este motor pequeño de motocicleta
son infinitamente, si en 1000 revoluciones por minuto nos saca esa diferencia descomunal, imagínate cuando recorremos 100 kilómetros, ¿no? La cantidad de giros de motor que experimentó este motor son infinitamente superiores al automóvil, por eso también pasa lo mismo con un camión, con un ómnibus, que giran a menos revoluciones y entonces los lubricantes tienen una vida útil mucho más prolongada. Entonces, volviendo al tema, tenemos un lubricante que se encarga de hacer todo, para eso tiene que tener determinadas características que ya hemos hablado muchas veces, que esos aceites tienen que estar dentro de la norma MA2, que es la norma específica para aquellos lubricantes que tienen un embrague sumergido en aceite, porque a veces un buen aceite de automóvil, si yo voy a usar el mejor, se lo coloco a mi moto y seguramente en poquito tiempo el embrague empieza a patinar porque ese lubricante va a impedir de que los discos se toquen, cosa que esa función en el motor de automóvil no la va a tener que hacer. Hay casos, sí, lo voy a mencionar, de motos que tienen embrague en seco, embrague fuera del motor y que eso sí llevan un aceite especial. El caso, por ejemplo, de la mayoría de las scooters, que la mayoría de las scooters tienen el embrague colocado donde va el variador, entonces no tienen presencia de aceite. Pero son excepciones. Normalmente, le diría que en el 99% de los casos, la moto va a tener un embrague sumergido en aceite y, por supuesto, a continuación la caja, donde tenemos el primario y el secundario. Otra cosa interesante de saber, a veces uno se piensa que la caja es un engranaje de primera y un engranaje de segunda. No, es una combinación de ambos, ¿eh? Es una combinación de un engranaje que está en el eje primario con el eje secundario. Así como cuando uno mira la transmisión de una bicicleta, ¿no? O sea, tiene un piñón que va coordinado con el plato y esa relación hace una relación de caja de transmisión, o sea, una relación de movimiento de eje del cigüeñal con respecto al movimiento del eje de la rueda. Esa es la combinación que hace que nosotros en una primer marcha tengamos una mayor cantidad de revoluciones por cada vuelta de cigüeñal, va a haber menos giro de la rueda, más giro de la rueda, y lo contrario cuando voy aumentando la marcha. Voy a cargar más la marcha en el cigüeñal para la cantidad de marchas que esté dispuesto en ese momento. Para explicarlo así más o menos que se den cuenta la gente, para los que no tienen ni idea, es mayor velocidad del motor, menor velocidad de la rueda cuando estamos en esos cambios, mayor fuerza concentrada, digamos, y después está la escala que va aumentando para que vaya el vehículo más ligero y el motor un poco más despacio. Claro, cuando uno va en bicicleta y pone una marcha, un piñón chiquitito, hace más fuerza, pero igual la bicicleta va a ir tomando mayor velocidad. Igual. Y si pone un piñón grande, al revés, empieza a mover la patita rápido. Perfecto. Bueno, esto es lo que hace, mueve el cigüeñal rapidito y consigue que la moto tenga mayor salida. Perfecto. Y bueno, y para finalizar, decirles que no se me olviden que cuando midan el aceite, generalmente la gente rosca el tapón como está ahora roscadito y mide el aceite roscándolo. Y no hay que hacer eso, hay que apoyar el tapón del aceite para poder medir en esta varillita que tiene un máximo y un mínimo que esté dentro de ese rango. Porque si uno lo que hace es sumergirlo hasta el fondo roscándolo, cuando vuelva a medir el aceite va a estar completo y curiosamente les puede estar faltando claro, una gran cantidad, el mismo largo de la rosca, ¿no? Claro. Y por este lado tenemos quien se responsabiliza de generar la electricidad. Acá está el reóstato o, como le decimos normalmente, el volante con las bobinas que genera la corriente, tanto para generar corriente para la bujía, para generar la ignición y la corriente que necesitamos para la iluminación, los señaleros, la bocina, el motor de arranque fundamentalmente, que lo tenemos acá, ¿no? Este es el pequeño motor de arranque que lleva la motito, que está alimentado por esa batería. Lo que va a hacer es a través de un Vecnis que va a salir, va a conectar con el motor de arranque y lo va a mover para que usted solamente con un botoncito pueda poner su moto en marcha. Así que de esta manera tenemos por lo menos un panorama más claro de qué se trata de un motor de 4 tiempos importado, por supuesto, por la empresa de Celeste en su tradicional y muy conocida marca Jumbo. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional.
por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo.com. Cascos MT presenta el siguiente espacio. Yo le quiero decir desde que tengo uso de razón, porque eso hace mucho, pero mire que he oído siempre decir y quejarse de los precios de las multas. Amigos, escuchen, las multas fueron, son y serán caras, siempre son caras, porque lo más difícil de todo y lo que no nos gusta es pagar, sobre todo cuando alguien nos haga notar cuál es el error que estamos cometiendo. ¿No quiere pagar multa? No comete fracciones, mire qué fácil. Seguramente va a estar más cerca de una condición saludable, de usted, de su familia, del prójimo, de lo que sea, pero de cualquier manera, para que le quede claro y por las dudas, Tati Rosich nos va a dar una listita de esas que Susibe ha hecho para una cantidad de precios que son iguales en todo el país. Se termina la historia de un lado es uno, del lado es otro, pero los precios son todos. Ahora que salen caros, no tenga duda. Decime, Tati. Bueno, Jorge, ¿todo bien? Bien. Bueno, la multa más alta es por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas o no tener libreta o tener la libreta suspendida, que es de unos 21.500 pesos. Por exceso de velocidad va desde los 7.000 a los 17.000 pesos. Conducir manipulando el teléfono, 4.300 pesos. Conductor o pasajero que no tenga cinturón de seguridad, 2.800. Por una persona menor de edad, menor de 12 años, que esté en el asiento delantero, 4.300 pesos. Hay otra cosa más, perdóname. Digo, sepa que para estar en el asiento delantero y son menores de 12 años, a veces hay determinadas medidas que no son menores. Un chico puede tener más de 12 años y no alcanzar los 1,50 de estatura y no puede ir de ninguna manera al asiento delantero. Usted me dirá, yo tengo un niño y el niño mío es bajito y qué sé yo, ¿qué problema para el padre decirle, más allá que tenga los años y no llegues a la estatura y no puedes ir adelante? Me pongo en el lugar del padre, me pongo en esa situación tan incómoda de decirle al niño llevarlo atrás como si fuera siguiera siendo un bebé. Pero es lo que dice la ley y lo que dice la ordenanza. ¿Sabe para qué? Por un tema de exclusiva seguridad. Eso es lo más importante de lo que está diciendo Tati ahora. Si no tenés luz de frenado de posición delantera o posición trasera, son de 4.300 pesos. Estacionar sin abonar tarifa o en un lugar prohibido, 2.800 pesos. No respetar cartel de pare o ceda al paso, 8.600 pesos. Además de que se establecieron plazos de suspensión de la libreta. Para aquellos conductores que dieron positivo a la espirometría o no quisieron realizarla, la suspensión irán de los 6 a los 12 meses. Por la primera vez. Si ya es residente, va de 18 a 24 meses. Y si ya es residente por segunda vez, de 5 años es la suspensión de la libreta. Ay, Dios mío, pero bueno, independientemente de que esto cuesta plata, después que esta plata y además disgustos, seguramente. Ahora, mire, el tema de la velocidad, a veces es muy fácil pasarse la velocidad, sobre todo por los autos son nuevos. Pero yo siempre digo, cuando hablan de la tarea de la conducción, y yo digo más allá de la libreta que tenga, seguramente la mayoría tiene la libreta amateur, la tarea de manejar es una tarea profesional. ¿Sabe por qué? Es una tarea de responsabilidad. Es lo que nosotros queremos compartir siempre. Hablamos con Dani para la moto, para el auto, para lo que sea. Es una tarea de responsabilidad. Una tarea que lo implica que usted está metido en el tema con usted, con su familia, con el prójimo, con la sociedad toda, a la que debemos rendirle explicaciones permanentemente de las cosas que hacemos bien y de las que hacemos mal, ni que hablar. Para eso está la guía, está el control. La fiscalización cada vez está siendo más severa. Le digo por qué. Porque se están poniendo cada vez más radares. No necesitamos ver los inspectores de tránsito para que digan a qué velocidad venimos. Y también hay otro tipo de acciones que seguramente serán controladas en el transcurso del tiempo, con radares de tramo, con otro tipo de radares que impliquen o que aclaren cuáles son las situaciones y las infracciones que venimos cometiendo. O sea que andar dentro de la ley
esto redunda en unos beneficios brutales y económicos también. Sí, Jorge, yo agrego algo de lo más importante de todo esto, más allá de los valores económicos que a todos nos cuesta en caso de tener una infracción de tránsito. Yo creo que lo que tenemos que razonar todos los uruguayos es que tenemos que basarnos todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos proyectando para cambiar esa realidad en estadísticas, en los números que presenta el Uruguay, que tenemos prácticamente 12 muertos cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en Europa es de 6. O sea, estamos en la mitad. Tenemos mucho para trabajar. Y lamentablemente todos sabemos que el modelo europeo de lograr esos niveles de baja de la siniestralidad, estamos hablando de programas que fueron basados en fiscalización. Mira, Daniel, vos sabés que es bueno que llega una consulta de una señora, me pasan por teléfono a mí, y la señora me dice, mire, yo vivo acá cerquita, en Camino a la Redención, en la Ruta 5. Sucesión de siniestros tremendos, y ahora hace poquito, hace unos días nada más, la pérdida de un niño que venía dentro de un auto y venía suelto y salió despedido hacia afuera, que produjo la muerte. En realidad, la señora admitió, y analizamos juntos, que la señalización está toda y completa. Entonces, ¿qué responde a esto? Al error en la conducción, a la falta de respeto, al desconocimiento, a todos los adjetivos calificativos que te quiera ponerle, pero que realmente redundan en esto. O sea que la señora me dice, y lo único que se puede hacer, ese tema es una rotonda que sea cerrada, ¿de acuerdo? Está bien, nosotros entendemos que sí, pero ¿sabe qué pasa? El problema más grande que nosotros tenemos en nuestro país es que muchas entradas y salidas a determinado tipo de poblaciones están tan seguidas que no en todos los cruces se pueden hacer rotondas cerradas. Naturalmente, en ese tema seguramente sí generan unos números que son alarmantes. Y la señora me dice, sí, yo sé que las rotondas son caras. No podemos hablar de plata, de lo que es caro, porque lo que se arregla con plata es barato. Cuando estamos hablando de la vida, no podemos decir que la rotonda cuesta 300 millones o lo que sea. Eso no es el tema. El tema fundamentalmente pasará por fiscalización, pasará por controles, mientras no se tenga algo para decir, acá, así, porque sí, ya no se puede más nadie. Muy bien. Bueno, Jorgito, me encanta la charla, pero tenemos que despedirnos. Y si hablamos de premios y castigos, vamos a hablar de premios, que nos gusta todo, algo bueno, ¿verdad? Tati, se hizo el siguiente sorteo de otro favorecido para celebrar los 70 años de Zucchino Motors. ¿Y quién fue ese ganador? Contanos. La segunda ganadora es Claudia Pérez, así que felicitaciones, nos vamos a poner en contacto contigo, así coordinamos el servicio. Perfecto, así que bueno, Claudia, seguramente vas a tener el mejor de los servicios con 70 años de experiencia que te va a brindar Zucchino Motors. Y ya que hablamos de premios, si uno tiene una dificultad grave es cuando maneja un vehículo o tiene un problema en la casa y no tiene seguro. Ahí se encuentra un problema. Entonces, para eso hay una solución. ¿Y cuál es la solución, Jorgito? No, la solución es Gonzalo Mazzini. Pero Gonzalo Mazzini, yo le estoy respondiendo de alguna manera a alguien que me ha hecho una consulta. El otro día comentaban en unas redes que están por ahí donde están las víctimas de los siniestrados. Y hablaba, decía, tengo un hermano que no puede ir a trabajar porque está orinando con un poco de sangre, qué sé yo. ¿A dónde puede reclamar? ¿A dónde puede reclamar? Al SOA, que es el seguro obligatorio de automóviles. Le asiste el derecho, esté o no esté, el seguro pago, lo que sea, de cualquier manera hay un tipo de cobertura que ampara a todas las personas. Digo, no a los vehículos. El vehículo se rompe todo, es otro tema. Pero sí, el seguro es obligatorio del automóvil y cubre a todas las personas que estén involucradas en temas de siniestro de tránsito, ¿sí? Muy bien, así que le mandamos nuestro abrazo a Gonzalo Mazzini, siempre en la calle Boulevard España 2444. Y de esta manera, nos despedimos de un programa más de Seguridad Vial, que por supuesto convocamos a todos ustedes a través de las redes de Seguridad Vial, que Tati rápidamente va a responder y por supuesto a traer alguna de sus consultas acá a la mesa de Seguridad Vial. Así como corresponde, el próximo programa le daremos el saludo de Navidad, dejando para el otro recién el saludo de fin de año, el deseo de muy felices fiestas y fundamentalmente un año que viene, que lo estamos esperando con mucha fuerza y con mucho deseo que sea mejor todavía que este. ¿Sí? Gracias. Nos vemos dentro de 7 días.
Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com